les bendiga. No. Hola a todos, Dios les bendiga nuevamente. Ya iniciamos aquí la transmisión nuevamente. Ahorita teníamos un poquito de fallas técnicas. Les invito para que nos ayuden a compartir esta transmisión en sus muros, en sus redes sociales, para que más personas puedan escuchar este tema que vamos a tratar en esta hora. Ahorita creo que tenemos ahí un problema para poder se puede unir nuestro hermano. Creo que ya ahora sí. Comparte, hermano, esta transmisión. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, hermano Brian? Hola, hola, hermano. ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas, hermano? Hola, hermano Brian, ¿sí me escuchas? Hermano, no te escucho. Vamos a... ok. Hermano Brian, vamos a esperar a que Brian se conecte nuevamente con nosotros. Creo que hay problemitas ahí con la red. Vamos a esperar unos cuantos minutos más. Mis hermanos, que estoy muy contento y agradecido con el Señor porque ha sido una semana de muchas bendiciones para nuestras vidas. Ha sido una semana pues yo pienso que una semana algo extraordinaria. Y lo personal, yo y mi familia y yo estamos muy contentos con el Señor. Vamos a esperar nuevamente. Vamos a ver. Vamos a esperar que nuestro hermano nos envíe nuevamente la invitación. Coméntenos, hermanos, en esta transmisión. Te invitamos a que comentes también con nosotros para estar leyendo tus comentarios que vamos a estar sobre el tema que vamos a estar tratando en esta hora. Por ahí el día de hoy en la frase que tocamos en la página, no se escucha. Vamos a ver. ¿No se escucha mi voz? Muy bien. Gracias, Daniel. Ya, por ahí creo que ya se escucha. Si se escuchan, denos un like. Excelente. Fíjense que, hermanos, que en lo que ahorita nuestro hermano Brian se une con nosotros en la transmisión, el día de hoy pusimos una frase del día 60 que dice: el cristiano debe entender que lo más importante en todas las cosas es Cristo Jesús, sea la situación que sea,
Él es lo más importante. Yo creo que, sin duda, para muchas personas, aquí está nuestro hermano nuevamente. Vamos a probarlo, agregarlo. Ya estamos agregando a nuestro hermano. Decía que creo que pues, como cristianos lo más importante en todas las cosas debe ser el Señor por nuestras vidas. Hola hermano Brian. Hola, por aquí ya pudimos entrar. Estamos batallando porque me está conectando de otro celular, pero ya pude conectarme desde otro que sí funcionó. Dios les bendiga a todos. Gracias, brother. Excelente hermano. Qué bueno que ya por ahí ya se solucionó aquí el problemita técnico. Pues muchas gracias a todos los que están ahorita conectados. Te invitamos a que compartas esta transmisión, síguela compartiendo por ahí en tu muro, para que más personas pues también puedan unirse y también puedan escuchar este programa. Yo le decía a mi hermano Brian la semana pasada sobre este programa y se me venía a la mente el programa Renovados por la Palabra. Yo creo que nosotros como cristianos, como creyentes, cada día nuestra mente es renovada cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a la palabra del Señor, pues el Señor habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas y el Señor empieza a renovar nuestro entendimiento, empezamos a comprender la palabra del Señor, empezamos a comprender las verdades que el Señor habla a través de su palabra. Y bueno, pues ese es el por qué se decidió llamar el programa Renovados por la Palabra. Te invitamos, hermano, que comparta esta transmisión. Compártala, por favor, hermano, para que más personas este, puedan unirse con nosotros. Por aquí yo también ya creo que ya la estoy compartiendo. Estoy compartiendo por aquí y bueno, vamos aquí a comenzar. Bueno, pues yo creo que el día de hoy, hermano, vamos a hablar tenemos un tema muy, muy polémico, y seguramente mucha gente o muchos cristianos tienen estas dudas y yo creo que, como lo decía ahorita, un tema muy polémico es el tema de la salvación. El tema de la salvación, hermano Brian, es un tema muy polémico hoy en día y yo creo que hoy y en otros tiempos, es un tema que se ha llevado mucho a mesa de discusión. Y el tema que vamos a estar tratando en esta hora es el tema de la salvación. Sí. ¿Cómo saber que soy salvo? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y creo que es un tema que vamos a estar abordando en esta hora. Hermano Brian, adelante para que te presentes, hermano. Gracias, hermano. Sí, pues un placer estar aquí contigo, brother. Gracias a todos los que están conectados. Que el Señor les bendiga, bendiga sus vidas. Estamos, pues, en esta charla para quizá aclarar ciertos asuntos que tienen que ver con el tema de la salvación, la doctrina de la salvación, que dentro de la teología es lo que se conoce como la soteriología, es el estudio Amén. de la salvación. Y vamos en esta noche a tocar ciertos aspectos que considero yo, al igual que como platicábamos tú y yo hace un momento, eh, la salvación está siendo muy mal entendida en Así es. nuestros círculos evangélicos, entendida, está siendo mal comunicada al mundo, a la sociedad. Entonces yo creo que Sí. tenemos que partir desde este principio si queremos exponer el evangelio. ¿Se puso pausa? Creo que se cortó un poquito. Ok. Pero ahí ya te Eh, escuché. Perfecto. Necesitamos nosotros partir desde este principio que si queremos compartir el evangelio desde una forma completa, de una forma íntegra, pues tenemos que Ujú. entender lo que significa nuestra salvación. Yo no puedo compartir algo que yo no entiendo en su totalidad o que quizá lo malentiendo o que quizá hay aspectos que no comprender. Ahí. A ver, creo que me está fallando el internet. Me voy a conectar Ok, a mis datos. A ver, ok, vamos claro. a ver.
Ahí no sé si me escuchan bien. Sí, yo sí te escucho, hermano. Por ahí vamos a ver si las personas que están conectadas escuchan bien. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí, se escucha, hermano. Perfecto, Sí, muy claro, bien. perfecto. Continúa, hermano. Entonces, brother, yo creo que tenemos que dejar ciertos aspectos de la salvación bien en claro, porque no podemos comunicar el evangelio como Dios nos ordena, es la gran comisión, y si vamos a predicar el evangelio tenemos que comprender lo que es tu santo, en lo que conocemos como la obra regeneradora, el nuevo nacimiento y las implicaciones del nuevo nacimiento que pudiésemos nosotros quizá mal entender o que quizá no comprender, y al no comprender no disfrutarlas como deberíamos disfrutarlas. Sí. Pues sí, hermano, creo que para adentrarnos un poquito más a abordar ya así el tema, pues vamos Sí, a iniciar, ¿verdad? Con esta pregunta, hermano, que es ¿cómo puedo tener la seguridad de estar salvo? ¿Cómo yo, como cristiano, puedo tener la seguridad ok. de que soy salvo, Bueno, hermano? mira, eh, creo yo que esta es una pregunta que muchas personas quizá no la hacen de forma pública, pero que surge de forma íntima en su persona, que esta duda puede venir a su vida como en aquellos momentos donde hay una débil fe o donde hay una lucha intensa contra el pecado, en medio de la batalla contra el pecado. Surge esta pregunta que pienso yo que más teológica pudiésemos responderla esta noche primero por el lado ya sea de una forma emocional, es decir, las personas que pudiesen llegar a preguntar cómo yo puedo estar seguro de mi salvación es porque implica que no están seguros de su salvación. El hecho de que se formulen esta pregunta indica claramente que no están seguros de su salvación. Y yo creo, hermano, que eso es un problema. Yo creo que ese es un problema bastante serio, porque al no tener certeza de salvación, al no tener seguridad de salvación, el cristiano no puede disfrutar de su vida cristiana. Y hemos sabido por el testimonio de las escrituras que la vida cristiana es deleitosa, la vida cristiana se disfruta. Claro, hay momentos de tribulación, de aflicción, de angustia, hay momentos en donde viene el problema, el dolor a afligir nuestro espíritu, pero la vida cristiana es un deleite. Si la vemos como debemos verla, como la veía el apóstol Pablo, como la veía el apóstol Pedro, como la veía el apóstol Juan, es una obra, es una vida cristiana que se disfruta. Entonces pienso yo que cuando una persona comienza a dudar de su salvación, necesita comprender que esa salvación primariamente tiene efectos eternos. O sea, Okay. la salvación tiene efectos eternos, no es una salvación que hoy puedo poseerla y el día de mañana tal vez no. Es una salvación que fue operada, digo, básicamente salvación, si nosotros la definimos, sería el Señor nos ha salvado de la esclavitud del pecado. Nos ha salvado de la esclavitud del pecado, nos ha salvado de la condenación eterna, es decir, nos salva del pecado, de la esclavitud al pecado, pero también nos salva de la condenación, el castigo, la pena de ese pecado. Entonces, cuando yo hablo de ser salvo, cuando hablamos que Dios salva a una persona a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien opera esta obra, este nuevo nacimiento, de acuerdo Amén. a Juan capítulo 1, este nuevo nacimiento lo opera el Espíritu Santo y las implicaciones de esta operación son eternas. Entonces, yo creo que una persona que de pronto se cuestiona si su salvación es segura o si es salvo,
Yo creo que va por buen camino. Pienso yo que una persona no salva no se lo cuestiona. Una persona que no es salva no se cuestiona, no se preocupa, no es algo que le mortifica, no es algo con lo cual está lidiando en su mente, pero si tú estás lidiando o si yo estoy lidiando con esta duda, yo creo que es un buen inicio para entonces comprender las bendiciones espirituales que conlleva la salvación. Así es. Fíjate que, hermano, que yo creo que hoy en día, y pudiera decirlo así, hay mucha duda en el pueblo cristiano acerca de este estudio, ¿verdad? De la soteriología, que es el estudio de la salvación, que es Sí, parte de la teología bíblica. Creo que hoy en día hay mucha duda en el pueblo cristiano porque, como lo decías en un principio, no se ha abordado en total ese tema, ¿verdad? No se ha abordado completamente el tema en la enseñanza bíblica dentro de la iglesia. Y yo creo que más que nada es por eso y también porque pues se pasa por muy encima, ¿verdad? Yo creo que obviamente cuando una persona viene a Cristo, pues obviamente ya sabes que pues pasas a ser parte de la grey del Señor, del pueblo del Señor y creo yo que la gente, pues obviamente dice, bueno, voy a la iglesia y empiezo a congregarme con los hermanos, empiezo a asistir, pero luego llega un punto en la vida que se empiezan a presentar circunstancias en ellos y que dicen, pues es que me dicen que debo de cuidarme, de no debo de pecar, y que cuando pecan o cuando se comete algún mal, se pierde la salvación. Entonces, creo que más sí, por ahí mucha gente no ha comprendido a plenitud de eso. Y yo creo que yo también era parte de este grupo, ¿verdad? De personas. Yo antes me sentía así, antes era así, porque este, cuando yo era hace 10 15 años, o sea, cuando era más joven, eh, yo pensaba, vienes al Señor, eres salvo, y bueno, ahora tienes que empezar a caminar con el Señor, empiezas a vivir el Evangelio, empiezas a ir a la iglesia y todo, pero cuando yo cometía algún pecado, cuando sentía que hacía algo mal, y no me refiero a algo tan deliberado, ¿verdad? Como que algo intencionado, pero sentía que hacía, que pensaba mal, tenía un mal pensamiento, cualquiera, etcétera. Sentía ujú, yo que sí, perdía la salvación, hermano. Sentía yo ok, que ya había perdido al Señor de mi vida. Sentía que el Espíritu Santo, quien moraba en mi corazón, se apartaba de mí, se iba de mí. Entonces yo sentía que decía, he pecado, he perdido la salvación. He perdido una nación. Y en algunas ocasiones yo decía, ¿sabes? Oraba y decía, perdóname, Señor, perdón. Oraba al instante y decía, no te vayas de mí, Espíritu Santo, porque yo sentía como si el Espíritu Santo cometía un error y el Espíritu Santo se iba de mi vida. Y en otras ocasiones, me da vergüenza decirlo, pero yo creo que en otras situaciones pecaba y yo decía, bueno, ya pequé, ya el Espíritu Santo ya se fue de mi vida, yo creo que, pues, bueno, en la próxima reunión o después, le pido perdón al Señor para que, pues, nuevamente, sea salvo otra vez por el Señor. Y yo creo que estoy casi seguro que mucha gente, mucho pueblo cristiano, puede estar atravesando este conflicto, ¿verdad? Este pensamiento, ¿verdad? De que la salvación opera a través de las obras que yo puedo hacer para mantenerla, de las acciones que yo debo de hacer para que sea salvo. Y yo creo que hoy en día, por eso te decía, hermano, que cómo puedo yo tener la seguridad de que soy salvo, cómo puedo yo tener la seguridad de que yo en mi andar puedo decir, soy salvo. Y tenga la firmeza, la convicción esa convicción de decir, yo estoy salvo. ujú. Principalmente, brother, mira, la escritura nos enseña, el apóstol Pablo nos dice de forma clara en Romanos capítulo 8, que el que ha nacido de nuevo, que el que es salvo, posee al Espíritu Santo en su interior. El Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos en el aposento alto, Él les da la noticia de que se iba a ir. Él les da la noticia de que ya no iba a estar con ellos y Pedro le dice, pero es que nosotros queremos ir contigo, y Jesús le dice, sí, pero a donde yo voy, por el momento no me pueden seguir, después lo harán, pero por el momento no. Y ellos estaban tristes, pero Jesús les da una promesa y les dice, no los voy a dejar huérfanos. Y Él les dice en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 15, si me amáis,
guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os enviaré otro consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Versículo siguiente, el Señor Jesucristo dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve y tampoco le conoce. Y después les dice, pero vosotros le habéis conocido porque mora en vosotros y estará con vosotros. Esa promesa fue cumplida en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo a cumplir una actividad, una función que tiene que ver específicamente con la regeneración. Cuando el Espíritu aplica la salvación, el primer paso es la regeneración. Entonces, ¿en qué consiste la regeneración? Bueno, es la transformación de una naturaleza pecaminosa a una nueva naturaleza. Entonces, cuando una persona experimenta el nuevo nacimiento, a partir de ese momento entra a la salvación. A partir de ese momento, esa persona es regenerada por operación del Espíritu Santo que ya mora en él. Es decir, el Señor Jesucristo envía al Espíritu Santo a morar con el creyente para operar la regeneración. Y a partir de ese momento de la regeneración, el Espíritu Santo ya no está fuera del creyente, sino que está dentro del creyente. Es por esa razón que esa persona creyó al Evangelio. Es por esa razón que esa persona pudo venir a los pies de Cristo. De no ser así, si esa persona no hubiese poseído el Espíritu Santo dentro, esta persona no hubiese podido venir al Evangelio. Esta persona no hubiese podido creer al Evangelio. La fe es un don de Dios. La salvación es por gracia divina. Como tú mencionabas hace un momento, no son las obras humanas, no son los bienes que podamos hacer, es la gracia de Dios. Entonces, cuando este Espíritu, el Espíritu Santo, viene a morar dentro del creyente, hace un trabajo muy particular, hace un trabajo muy específico. De hecho, Romanos capítulo 8 nos lo describe. Él nos da vida y paz, Él nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu Santo nos lleva al campo de batalla contra el pecado y ahí mismo nos da fuerza para luchar contra el pecado. El Espíritu Santo dice también que da testimonio a nuestro espíritu, y esto es el punto que quiero llevarlos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo entra en una comunicación con nuestro intelecto y con nuestro corazón, de tal manera que trae conocimiento de que somos hijos de Dios a través de su palabra. La Escritura nos da el conocimiento necesario para saber si soy salvo, para saber y estar seguro que estoy dentro de la salvación verdadera. Es el Espíritu Santo quien opera todo eso. No es como que de pronto yo investigo y me doy cuenta si soy salvo o no soy salvo. No, el Espíritu Santo que mora dentro del creyente lo lleva a uno a anhelar conocer más de la Escritura, y ese conocimiento trae confirmación de que soy hijo de Dios. Entonces, esto funciona de forma misteriosa, no se puede explicar a ciencia cierta, no se puede explicar de forma plena, pero podemos dar una idea de que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros y produce dentro de nosotros anhelos, deseos, motivaciones que de no ser por el Espíritu Santo jamás hubiésemos tenido. Y esa es una prueba fehaciente de que algo ocurrió en nosotros. Eso es una prueba de que algo cambió dentro de nosotros. Y ese cambio es lo que nosotros en la teología le llamamos la regeneración. Ese cambio no ocurre por obra humana, por poder humana, por capacidad humana. Esto es obra del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que de pronto uno dice, esto que ahora anhelo, antes yo lo aborrecía, y lo que antes yo anhelaba, ahora yo lo aborrezco. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, produciendo nuevos anhelos y nuevos afectos. Yo creo, hermano, que ahorita que mencionas eso, que mencionaste la cita de Hechos capítulo 2, donde menciona que vino el Espíritu, ¿verdad? Y fueron bautizados los apóstoles y aquellas personas, pienso yo que
creo que se ha malinterpretado o mal dicho, ¿verdad? Que el bautismo del Espíritu Santo es obviamente en ese momento fue una señal, ¿verdad? Del Señor. Y hoy en nuestros tiempos, cuando nosotros recibimos el Espíritu, somos salvos, somos bautizados en ese instante, ¿verdad? Somos bautizados y ya nosotros, como lo mencionabas ahorita, hermano, hay un cambio, ¿verdad? Hay un cambio en la vida de la persona. Como lo Sí, decíamos ahorita, hay un nuevo nacimiento en el creyente, hay un nuevo nacimiento, un nuevo yo, ¿verdad? Podemos decirlo así. Y ahora, pues el Espíritu Santo, como le decías, mora ya en nuestros corazones, mora en nuestras vidas. Empezamos a vivir, obviamente ahora ya con el Espíritu Santo en nuestros corazones. Leí una frase que decía que cristiano es aquel que tiene el Espíritu Santo morando en él, o sea, morando en nuestras personas, ¿verdad? Y yo creo que ya exacto. cuando eres cristiano, ya no es como que el Espíritu Santo, como te lo decía hace unos momentos, ya el Espíritu Santo mora completamente con nosotros todos los días, ¿verdad? Todos los días, todo nuestro levantar, nuestro acostar. El Espíritu Santo está ya en nuestros corazones, ya morando en nosotros, en nuestra Amén. vida, ¿verdad? O sea, por eso, ya cuando el hombre es regenerado por el Señor, ya el Espíritu Santo pasa a morar con nosotros para siempre. Y yo por eso te decía, hermano, que creo que ese era un punto donde yo en su momento yo no entendía, y yo creo que a lo mejor tal vez muchas personas pudieran estar en esos momentos, en ese mismo pensamiento, ¿verdad? De que vivían, tenían que mantenerse, esforzarse y tenían que vivir una vida, yo lo puedo decir, muy pesada, ¿verdad? Muy pesada porque tenían que mantener la salvación por obras. Yo pienso que algo Ujú. que querían hacer los fariseos en aquel tiempo eran que querían hacer cubrir la ley mediante las obras, ¿verdad? Y era algo que era completamente imposible por el hombre. Y es algo Así es. completamente imposible por nosotros hoy en día querer mantener la salvación por nuestros propios recursos, nuestros propios medios. Se hace muy pesado y es algo que Exacto. ni siquiera lo podemos lograr. Y qué bueno que este tema, ¿verdad? Que somos salvos, tenemos la seguridad, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Dice por ahí en Romanos 8:5, o en Gálatas 5:22, que empezamos a actuar bajo la dirección de Cristo, ¿verdad? Ahora ya nosotros como cristianos ya no estamos actuando bajo nuestra propia dirección, ¿verdad? Más nuestro Exacto. propio pensamiento. Ahora ya empezamos a actuar bajo la dirección del Señor. Así es, hermano. También en Romanos 8:26 encontramos ayuda en los problemas cotidianos y en la oración. Ahora como creyentes ya nosotros, y ya como teniendo la seguridad de la salvación, de que ya soy salvo, ya sabemos que el Señor está ayudándonos a nosotros día a día. Otro punto, yo creo que también podemos tener la seguridad de que somos salvos cuando podemos servir a Dios y estamos haciendo su voluntad, ¿verdad? Obviamente somos parte del cuerpo de Dios Sí. y yo creo que eso es algo que nos empieza a ayudar. Yo te decía, hermano, que antes así era mi pensar. Yo antes así comprendía la salvación y creo, hermano, que de un tiempo para acá, cuando se empezó a ver este estudio de la salvación, Ujú. obviamente todas esas dudas se empezaron a ir, empecé a tener más comprensión de la palabra del Señor y empecé a tener más comprensión de que todo lo que sucede es por el Señor. O sea, no hay algo que nosotros podamos hacer para el Señor. La salvación viene de Él, el perdón de pecados Amén. viene de parte de Él. Todo es por obra divina. Entonces, Así como decías, es. pues no es algo que nosotros podamos, comprender a plenitud, pero que y su palabra lo muestra. Y yo creo que ya como cristianos, si vamos a la palabra del Señor, pues lo dice. Y yo creo que hoy en día también muchas iglesias temen adentrarse a este tema, le sacan la vuelta a este tema, lo evaden. Y yo creo que como cristianos no debemos evadir las doctrinas que el Señor habla en su palabra. O sea, Es correcto. nosotros no podemos predicar unas cosas, si sabes que estos temas están complicados o sabes que no los comprendemos a plenitud, sabes que vamos a omitirlos. Y yo creo que hoy en día, pues obviamente, eso es esta doctrina viene en la palabra del Señor, es una doctrina Así es. bíblica y yo creo que Y una, no se debe sí. sacar la vuelta.
Y una de las cosas que hace interesante la predicación expositiva es que no da lugar a que le saquemos la vuelta a ningún pasaje, que regularmente tendemos a ser como hombres sensibles, es decir, somos humanos, Sí, somos sensibles a ciertos temas. La sociedad en la que vivimos de pronto es sensible a ciertos temas. La iglesia quizá de pronto pudiera ser sensible a ciertos temas. Y lo que hace la predicación expositiva es que no nos da lugar a que nosotros le saquemos la vuelta a esos temas. Cuando uno predica de forma expositiva, versículo a versículo, libro tras libro, capítulo tras capítulo, sin saltarse nada, uno predica todo el consejo de Dios como debe de ser. No predica lo que a uno le conviene o lo que de pronto a la audiencia pudiera convenir. Y yo creo que la predicación expositiva ha venido a beneficiar a la iglesia, ha venido a ayudar a la iglesia. Solo es cuestión de que más predicadores, más pastores, más maestros de la escritura se dispongan y se determinen a predicar todo el consejo tal cual es. Hay ciertos temas que quizá no entendemos, hay ciertos temas que quizá no pudiésemos llegar a comprender en plenitud, pero eso no significa que nosotros no debamos compartirlo, eso no significa que nosotros no debamos transmitirlo. Yo por ahí he escuchado algunas veces que aquellas personas que de pronto son invitadas a predicar a alguna iglesia diferente a la suya, no deben predicar doctrina o no deben de enseñar doctrina. Yo creo que esto es erróneo sí, porque claro. la escritura en su totalidad es doctrina. Hay doctrinas cardinales, por supuesto, hay doctrinas fundamentales, eso no hay duda. Hay doctrinas que no me gusta llamarlas secundarias, porque no son menos importantes, pero son doctrinas que pudiese haber diferencia y una multitud de opiniones. Pero esto no Sí, así es. significa que el predicador no deba pararse en el púlpito y predicar el consejo de Dios tal cual es, sin sacarle la vuelta, porque no podemos decir, no, es que no te metas en este tema, no te metas en este otro tema. No, tenemos nosotros que adentrarnos en el consejo íntegro de la escritura, porque si no estaremos quizá de forma indirecta quitándole letras a la escritura. No de forma Y, directa, pero sí de sí. forma indirecta al momento de compartirla. Nosotros estamos restando palabras de la revelación especial que Dios nos ha dado a través de la escritura. Y fíjate, es cierto, tiene razón, o sea, en el punto en el que, por ejemplo, eh, hoy en día se teme mucho a la palabra predestinación y es un tema que viene en la palabra, o sea, es una palabra que viene ahí textualmente, la podemos leer y se le saca la vuelta a esa palabra, a ese concepto, se le evade completamente, y como decías, y yo creo que la mejor predicación es la expositiva, como lo dices. Yo creo que cuando se hace un mensaje textual del texto, creo que se saca, digo, se puede sacar completamente de contexto el mensaje, ¿verdad? Se puede sacar Ahora, completamente. hay sermones que son textuales, pero también expositivos. Cuando yo me refiero al sermones expositivos, me refiero a que si yo voy a predicar quizá de un solo texto, yo tengo que predicar realmente lo que el texto dice y no lo que yo creo que el texto dice. Eso Sí, también es predicación expositiva, aunque solamente esté tomando un texto, un solo versículo, porque yo al predicar ese versículo no puedo ignorar el contexto, no puedo ignorar lo que dice antes y lo que dice después. Si yo aíslo el contexto y solamente me quedo con el versículo, yo no solamente no estoy predicando de forma no solamente no estoy predicando de expositiva. forma expositiva, sino que estoy predicando pecaminosamente. Yo estoy Sí. faltando a la escritura, porque la escritura misma me enseña, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia. Es decir, esto requiere trabajo, es una obra que requiere trabajo, diligencia, que si nosotros no lo hacemos de forma diligente, yo estoy pecando contra ese mandato. Sí, yo creo que sí, nosotros debemos ser cristianos, contextuales, ¿verdad? O sea, no del texto Así es. solamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es un llamado para todos, también los que nos están viendo en la transmisión, de que
de que cualquier mensaje que se vaya a trazar debemos de comprender por qué, quién lo dijo, por qué lo dijo, en qué momento lo dijo, para qué grupo de personas lo dijo, todas esas implicaciones que deben de ir en el texto. Hay una pregunta que debe hacerse uno como cristiano para poder preparar un mensaje y poder exponerlo a la congregación, ¿verdad? Porque sí es cierto, o sea, por ejemplo, yo te decía, hermano, porque, por ejemplo, muchas personas usan el texto de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para cualquier cosa en la vida, o sea, para lo Ay, que para sea. estar en el gimnasio Van a subiendo cargar. fotos, Todo lo puedo en subiendo Cristo las que me pesas. fortalece. Sí, o Sí, sea, exacto, y yo exacto. creo que se saca completamente la palabra de contexto, y Ujú. yo creo que por eso hoy en día mucho pueblo del Señor está en completa neblina, o sea, que no ve, no comprende, porque obviamente, primero que nada, viene desde los líderes, de los pastores, que también no enseñan a la iglesia de esa manera, que le enseñan a la iglesia que el texto es libre, ¿verdad? O sea, se interpreta como se Ujú. quiere. Y yo creo que por eso hoy en día también hay mucha confusión en el pueblo cristiano, hay mucha confusión en el pueblo, y por eso también no hay una comprensión, ¿verdad?, de la palabra. Y sí, brother, mira, y no solamente el problema viene, eh, digo, principalmente son los maestros los que están en el púlpito, los pastores, pero eso no excluye la responsabilidad que los oyentes tienen. Es decir, eh, tenemos ciertos principios de conciencia que nos debemos. Nosotros nos debemos a ciertos principios de conciencia de que yo no solamente voy detrás de lo que escucho del predicador, sino yo debo de ir detrás de lo que la escritura enseña. Y lo que sucede es que muchos confían demasiado, confían tanto en lo que los hombres enseñan. Yo soy Sí, falible, tú eres falible, los pastores son falibles, los maestros somos falibles. Y eso la audiencia lo tiene que tener claro, los oyentes lo tienen que tener claro. Ellos no pueden confiarse absolutamente de todo lo que nosotros pudiésemos decir porque somos falibles. Pero hay algo que no es falible y es la escritura. La escritura es infalible, la escritura es inerrante y la escritura es suficiente. Entonces, ese es un principio que yo veo en muchas iglesias que simplemente van siguiendo a cabalidad y al pie de la letra todo lo que su pastor o su maestro enseña sin cuestionar absolutamente nada. Yo no considero que eso sea el cristianismo. El cristianismo se trata de reformarse, el cristianismo se trata de renovarse, el cristianismo se trata de cambiar. En la Reforma Protestante, Martín Lutero fue precisamente lo que hizo, fue cuestionar lo que se hacía, cuestionaba las actividades que hacía, en este caso, la Iglesia Católica. Y Martín Lutero propone un debate académico con los exponentes principales de la doctrina de aquel entonces, porque él quería llegar a un diálogo, él quería comunicar la postura que él tenía y que era una postura que era esclava a la escritura, era una postura que él decía, mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios, algo de lo cual los obispos y sacerdotes en su tiempo no estaban, ellos estaban sujetos a las tradiciones y lastimosamente, lamentablemente hoy en Latinoamérica, en el mundo de habla hispana, estamos sujetos a mucha tradición y no a la palabra de Dios. sí, Entonces es ahí donde vienen las confusiones y en la salvación no se diga, la salvación hoy es muy mal interpretada desde el cómo soy salvo, son las obras, no son las obras, es gracia divina. Esa salvación es permanente, es eterna o no lo es, por qué no lo es. Son ciertos aspectos que pudieran causar mucha confusión en muchas personas porque no se tocan de forma clara. Yo creo, y no solamente creo, estoy seguro por el testimonio de las escrituras que la salvación es eterna, porque no encuentro en ninguna parte, una parte de la escritura que me diga a mí que la salvación depende de si yo la guardo o si no la guardo. No encuentro un solo versículo en toda la escritura que me indique a mí que la salvación con la cual un día fui salvado, valga la redundancia, hoy la puedo tener y mañana quizá no tenerla. Al contrario, yo encuentro en la escritura que la salvación es un regalo de Dios, que el Señor Jesucristo en los labios mismos de Cristo dice es vida eterna, vida eterna, vida eterna. Entonces yo no creo que la vida eterna
pudiera tener dos significados diferentes. Para mí vida eterna es vida eterna. Si yo pierdo la salvación el día de mañana, entonces no era muy eterna que digamos. Si yo la salvación hoy la tengo y mañana no la tengo, entonces quizá yo tenga que cuestionar más bien no la escritura, sino la genuinidad de mi salvación. Porque la escritura no se puede cuestionar. Y yo creo, brother, que lo que sucede en muchas iglesias es que en lugar de cuestionar la genuinidad de la salvación de una persona, cuestionan la doctrina de la seguridad de la salvación. No sé si me di a entender, déjame Sí. ser más claro. A muchas iglesias les importa más el número, es decir, pienso yo, esto es algo que es un análisis que yo he visto, que prefieren muchas personas decir que tal persona, mi tío, que estuvo yendo a la iglesia durante 5 años y ahorita ya no va a la iglesia y se ha apartado al mundo y ha maldecido a Dios y ha abandonado su fe y ha perdido su salvación, porque yo puedo partir desde muchas experiencias y decir, tal persona yo vi, yo platiqué con una persona que un día estaba y luego de pronto no estaba. Y en lugar de yo cuestionar su salvación, la genuinidad de su salvación, yo prefiero cuestionar las doctrinas de la escritura de la seguridad de la salvación, porque quizá me pudiera afectar en el sentido de que mi trabajo como pastor o mi trabajo como maestro no dio fruto o no dio rendimiento. Entonces, em, prefieren decir que esa persona perdió su salvación a decir que esa persona no fue salva nunca, o que esa persona su salvación nunca fue Sí. genuina. Para mí el apóstol Juan es bastante claro. Él dice, ellos estaban dentro de Dentro, nosotros, pero no pero fueron. salieron para manifestar que no todos son de nosotros. Es decir, estaban dentro, pero no eran de nosotros. Estaban Así es. en medio del pueblo, estaban en medio de la iglesia, pero nunca fueron iglesia, nunca fueron pueblo. Y esto es algo que puede pasar. Para mí es bastante claro. Yo no puedo, hermano, de pronto decir, una persona perdió su salvación porque se alejó al mundo. No, yo digo que esa persona nunca fue salva. Para mí, cuestionar la genuinidad de su salvación es Así es. mucho mejor que cuestionar la doctrina de la seguridad de la salvación. Y la doctrina de la seguridad de la salvación está por toda la Biblia. Está desde los labios de Cristo, cuando Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre me los ha dado y a los que Él me ha dado, yo no he perdido ninguno, en el capítulo 17 de Juan, Así es. porque el Señor Jesucristo es la oración que Él hace al Padre. Padre, los que tú me diste, yo los he guardado y ninguno se ha perdido. Porque efectivamente eso es lo que sucede. Ninguno se Así pierde. es. Cuando está dentro de Cristo, cuando está agarrado de la mano de Cristo, no puede perderse. Podría Así es. perderse si la persona sujeta a Cristo, si la persona sujeta la mano de Cristo, pero dice el Señor, no, tú los tienes agarrados de tu mano y yo también los tengo agarrados de la mano. Por lo tanto, estamos seguros. Mi mano izquierda la tiene sujetada Dios, el Padre, y mi mano derecha la tiene sujetada Cristo, el Hijo. De Así manera que es. yo no tengo lugar a donde acudir para perder mi salvación. Yo puedo caer en pecado, pero no puedo caer de la gracia con la cual un Así es. día fui regenerado, porque esa gracia el Señor me la dio cuando era el peor de los pecadores y esa gracia la sigue teniendo conmigo hasta el punto en que me libre de la presencia del pecado en la redención final de nuestros cuerpos, lo que llamamos la glorificación, que precisamente eso es la salvación, brother. La salvación es libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la condena del pecado y libertad de la presencia del pecado. Un día la presencia del pecado ya no estará más en nosotros y nosotros anhelamos que llegue ese día, anhelamos ansiosamente la llegada de ese día y ahí podemos ver que la salvación tiene implicaciones pasadas en la regeneración, en la justificación, perdón, cuando el Señor nos hizo justos a través de su obra redentora en la cruz. En la justificación ocurrió en la cruz del Calvario. Ahí el Señor te tenía en mente, justificando a los pecadores,
Ahí el justo por los injustos, dice, el que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que Amén. fuésemos hechos justicia de Dios en él, en ese momento de la cruz. Y eso tiene implicaciones pasadas. En el pasado fuimos justificados, en el presente somos libertados de la esclavitud del pecado, lo que se conoce como la santificación, y en un futuro nosotros seremos libertados de la presencia del pecado, lo que se conoce como la glorificación. Así Y es. dice el apóstol Pablo en Filipenses que el que comenzó esa obra la Se perfeccionará perfeccionará. hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces el Así es. Señor no puede dejar una tarea a medias. El Señor va Yo a creo, terminar la obra. así es. Sí, pues queda muy claro, o sea, este punto de esta pregunta para los que se están uniendo, los que están con nosotros, es que si se puede perder la salvación. ¿El creyente puede perder la salvación? ¿Sí o no? Por ahí también si ustedes gustan comentar ahí con nosotros en la transmisión. Y yo creo que, hermano, que efectivamente eh, todo esto es del Señor, es obra del Señor. Y yo creo que lo que decías en la oración que Cristo hizo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, o sea, los que tú me los diste, yo los he guardado y ninguno de ellos se ha perdido. Entonces yo creo que son unas palabras claves que Cristo dijo y que Cristo nos da a nosotros la confianza de que Él es el que nos guarda, como decías, Él nos guarda, Él nos sostiene a nosotros y él nos está cuidando a nosotros cada día. O sea, es el que en Él es porque nosotros estamos seguros. Y yo creo que esa oración que hace Cristo, a los que tú me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Entonces, son palabras muy importantes y yo creo eso que se mencionó hace unos momentos de que hoy en día eso es una duda súper importante o un tema muy importante que de la gente del pueblo de Dios que cuando alguien se aparta, dice, no, es que, ves, estaba en el camino, pero no, se apartó del Señor, se apartó del Señor, se fue y como decías, viven en libertad, dicen cosas, o sea, viven una vida hasta peor que mucha gente que no es cristiana, que se puede decir así. Ujú, Son palabras que se dicen ujú. y yo creo que es verdad, o sea, una persona, como dijo Pablo, los que se fueron, los que estuvieron y se fueron, son porque nunca fueron parte del Señor, o sea, no, y yo Así creo es. que ese es un punto muy importante como cristianos que debemos de entender de que las personas que están en la iglesia, nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero, o sea, sí podemos comprender porque dice la palabra del Señor que tenemos frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando una persona es verdaderamente salva, tú ves, ¿verdad? La convicción de esa persona, ves su caminar, o sea, se ve un cambio completo y tú ves ese andar de esa persona, ves el caminar de esa persona. Y como dice la palabra del Señor, el que no lo es, pues se va a apartar y va a manifestar verdaderamente las obras que hay en él. Y yo creo que es Exactamente. un punto muy clave para responder la pregunta si se puede perder la salvación o no, ¿verdad? Entonces la Y salvación, así es. Y mira, sí, hermano, hermano, hay un pasaje que muchos que enseñan que la salvación, o en este caso la obra regeneradora de Dios, se puede perder, usan muchos pasajes. Hay muchos pasajes, como por ejemplo cuando el salmista ora y le dice al Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, o por ejemplo en Hebreos capítulo 2, cuando dice perdón, Filipenses capítulo 2 que dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Muchos omiten la palabra ocupados y piensan que la escritura dice conserva la salvación o cuida la salvación, cuida tu salvación con temor y sí, temblor, cuando lo que dice es ocupaos en vuestra salvación. Y eso habla, hermano, de que así como tenemos seguridad en nuestra salvación y sabemos que nuestra salvación es eterna, también es una implicación de que no elimina la necesidad de esforzarnos, no elimina el esfuerzo que debemos tener, de modo alguno la responsabilidad de preservar esa fe. Tenemos responsabilidad, tenemos que esforzarnos, pero no podemos olvidar que ese esfuerzo está motivado por el Espíritu Santo. Tenemos que tener en cuenta que ese esfuerzo y esa valentía y esa responsabilidad que de pronto uno tiene por ocuparse en su salvación no nace de uno mismo, sino que nace del Espíritu Santo a fin de que Él se lleva toda la gloria siempre. Entonces, un pasaje, hermano, que quiero mencionar es que se usa mucho
para contradecir esta doctrina cardinal, esta doctrina de la seguridad de la salvación, es segunda de Pedro, capítulo 2. Yo no sé si tú tengas ahí la escritura, hermano, y Segunda de Pedro. podamos analizar, sí, vamos a analizar ese pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21, no sé si lo puedes leer, hermano. A ver, hermano. Versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Y el 22 también? Dice, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ese pasaje se usa muchas veces para argumentar que hay personas que mejor les hubiese, por así decirlo, no venir nunca al conocimiento de, porque su estado vino a ser peor que el primero y Así es. regresó a la condición en la que estaba antes. Y da la impresión de que ese pasaje alude a la salvación que una vez esa persona tuvo y después en un momento determinado dejó de tenerla. Sin embargo, hermano, cuando nosotros analizamos los pasajes, analizamos un texto y hacemos exégesis del texto, es decir, la exégesis es la aplicación de la hermenéutica. La hermenéutica es aplicar los principios para interpretar correctamente la Biblia, la Escritura. Entonces, cuando nosotros seguimos esos principios de hermenéutica para hacer exégesis del texto, sacar lo que el texto significa, tenemos que considerar el contexto. Y las personas que usan muchas veces ciertos textos para hablar que la salvación que la salvación se puede perder en un sentido coloquial, así, perder la salvación, se toman ciertos pasajes y los aíslan del contexto, como te decía hace un momento, y este no es la excepción. Usan este pasaje para decir que una persona de pronto tuvo salvación y de pronto no la tuvo, y es un perro que vuelve a su vómito. Sin embargo, brother, a mí me gustaría que pudiésemos hacer un análisis y hacer una exégesis resumida de lo que el texto se refiere, de lo que el texto significa, de quién está hablando el texto. Y puedes, brother, leer nuevamente el versículo 20, y el versículo 20 no lo leíste, pero a ver si lo puedes leer. Okay. Dice el 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de Ahí está. de las contaminaciones. Ahí la palabra ellos, ciertamente, Ellos. ¿qué dice? Ellos. Ciertamente, si habiéndose ellos. Ellos, hay que nosotros analizar de quién está hablando. Antes de poder sacar conclusiones, tenemos que establecer quiénes son ellos, de quién está hablando. ¿Está hablando de la iglesia? ¿Está hablando de los creyentes? ¿O de quién está hablando? Y eso es importante porque a lo largo del capítulo, ellos son descritos como falsos profetas, son descritos como falsos maestros, son descritos como apóstatas y no tanto como creyentes. Y uno lo puede ver a lo largo de todo el capítulo. El apóstol Pedro los llama estos o los llama ellos para referirse específicamente a los falsos maestros, específicamente a los falsos profetas. Entonces, yo no puedo sacar de contexto ese texto para de alguna manera enseñar que la salvación sí se puede perder. Yo tengo que voltear a ver el contexto y cuando volteo a ver el contexto, voy a ver y darme cuenta que esa palabra ellos hace referencia a personas que Juan ya los ha catalogado como apóstatas, como personas que estaban dentro de nosotros, en medio de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Esas personas recibieron el consejo, recibieron el mensaje del evangelio, recibieron la iluminación correcta, pero no fueron regenerados. Gustaron, como dice el autor a los hebreos, del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu, pero eso no significa que habían sido salvos. Muchas personas pueden conocer el don celestial,
muchas personas pueden darse cuenta de que el evangelio es verdad y aún así rechazar el evangelio de forma práctica. Y pueden estar aparentando dentro de la iglesia. De hecho, esto pasa. Y precisamente este capítulo 2 de Segunda de Pedro es una advertencia que el apóstol Pedro hace a los creyentes para que presten atención a esos falsos profetas que están dentro de la iglesia, que están dentro del pueblo, que están dentro de la comunidad, no fuera de. Por eso el apóstol Pedro Se comienza a infiltran. describirlos. Están infiltrados y el apóstol Así Pedro es. comienza a describirlos en todo este pasaje. Y termina y culmina el pasaje dando un hecho de lo que realmente sucede con estas Así es. personas. Dice que son como los perros que vuelven a su vómito. A su vómito. Yo dudo mucho que el apóstol Pedro, más bien, dudo bastante que el Espíritu Santo haya inspirado al apóstol Pedro a llamar a los cristianos como perros. Yo dudo mucho de eso. Jamás eso sucede en la Escritura. El perro que vuelve a su vómito siempre fue perro. Entonces, en un sentido teológico, lo que está diciendo Pedro es: un incrédulo regresa Siempre a va a su ser. incredulidad. Un incrédulo regresó al mismo lugar porque siempre fue un incrédulo. Entonces, lo que yo quiero dejar en claro es que no podemos tomar un pasaje, y así como este podemos tomar Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 10, que comúnmente son usados para enseñar que la salvación sí se pierde, y Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 3, son usados para enseñar que la salvación sí se puede perder. Por ejemplo, mira, dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 10, este ejemplo yo lo leo. Ya vimos segunda de Pedro capítulo 2, ahora veamos Hebreos capítulo 6, versículo 4, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje tiene varias implicaciones, pero lo que parece decir a simple vista o de forma superficial es que hay personas que gustaron de la salvación, recaen, es decir, recaen en el pecado, y después de recaer es imposible que sean nuevamente renovados. La primera implicación que pudiésemos nosotros ver que da el texto es que la salvación sí se pierde, pero que a pesar de que sí se pierde, es imposible volver a recibirla de nuevo. Entonces, muchos usan este pasaje para decir que la salvación sí se pierde, pero olvidan que también el texto podría estar diciendo que una vez que recaen es imposible que vuelvan nuevamente a ser renovados, que nuevamente vuelvan a ser salvados, por así decirlo. Entonces, yo aquí veo una contradicción enorme. Yo, si estoy leyendo esto de forma superficial y veo lo que estoy diciendo, yo tengo que ser consciente de que es una contradicción enorme, porque lo que se enseña es que tú hoy tienes tu salvación, pero si caes en pecado la perdiste. Si mueres, te vas al infierno porque caíste en pecado y estabas en pecado. Entonces, tú perdiste tu salvación. Pero también enseñan, ¿cómo le pudiésemos decir? La restauración. La llaman restauración, pero que no es más que nuevamente una nueva salvación. Y aquí es donde yo me preguntaría, ¿cuántas veces una persona puede ser salvada? No puede ser ¿Cuántas tener un veces? nuevo nacimiento. Sí, es decir, ¿cuántas veces una persona puede recibir salvación? ¿Cuántas veces puede perderla? ¿Cuántas veces puede recibirla nuevamente? ¿Cuántas veces puede una persona nacer de nuevo? Hermanos, si la salvación se perdiera cuando pudiésemos caer en pecado, que naturalmente lo vamos a hacer, esto no es excusa, pero es una realidad, es una realidad de la Escritura que necesitamos estar conscientes de ella, porque nos hace ver nuestra debilidad y nuestra dependencia en Dios. Pero yo necesito estar consciente que yo no puedo estar pensando de esa manera mi vida cristiana, de que si caigo en pecado tengo la salvación
y luego ya no la tengo, y luego el Señor viene a mí. No, el Espíritu Santo no funciona de esa manera. El Espíritu Santo vino a morar en el creyente de forma permanente. El Espíritu Santo no se va, no regresa, no se va, no regresa, no se va, no regresa. No, el Espíritu Santo mora dentro del creyente. El Espíritu Santo se puede contristar, el Espíritu Santo se puede entristecer, el Espíritu Santo se le puede, quizá aparentar, al Espíritu Santo se le puede distanciar emocionalmente, pero el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo permanece y mora en el creyente, y cuando cae en pecado lo lleva al arrepentimiento, pero esta persona nunca perdió su salvación. Entonces lo que pareciera decir este texto es que si una persona salva cae en pecado, pierde su salvación y es imposible que vuelva a ser salvada. Entonces, para mí, eso no tiene sentido, entonces eso no significa el texto. ¿Qué significa entonces el texto? Bueno, el contexto me lo dice. Dice más adelante: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y el apóstol o el autor a los Hebreos cambia de audiencia y dice: pero en cuanto a vosotros. Hay un cambio de audiencia. Claro. Que tenemos que nosotros apuntar. No podemos decir que desde el versículo 4 está hablando a los creyentes. Tenemos que ver el cambio en la gramática, el cambio de audiencia, y dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen más detenido, el escritor a los Hebreos lo que realmente está haciendo aquí es contrastar a dos clases de oyentes, a dos clases de audiencia. Un grupo que es ilustrado en el versículo 7 como tierra madura, sobre la cual cae lluvia, sobre la cual cae la semilla del evangelio, produce el fruto de la salvación eterna. Pero también en el versículo 8 hay un segundo grupo, que son posiblemente parte de la iglesia, parte de la comunidad, que están dentro de la comunidad. Escucha el mismo mensaje, escucha la misma semilla. Sin embargo, la verdad del evangelio produce en ellos espinas inútiles y abrojos destinados a ser quemados. Lo que el escritor está realmente haciendo es advertir a este segundo grupo de oyentes el peligro de no responder nunca de forma correcta a la semilla del evangelio. Sí. Por esta razón, en el versículo 9, el autor de los Hebreos afirma y dice: aunque hablamos así, es decir, al emitir estas graves advertencias en el versículo 8, a aquellas personas que están prontas a rechazar el evangelio, en cuanto a vosotros, oh amados, dice el apóstol, es decir, aquellos que creen genuinamente en Cristo, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Entonces, la clave para interpretar este pasaje, así como toda la escritura, es determinar a quién se está advirtiendo y por qué se está advirtiendo, antes de señalar, antes de concluir. Entonces, esto es fácil. Quienes responden positivamente al evangelio al principio para rechazar a Cristo más tarde, ellos no son cristianos, son apóstatas. Ellos nunca nacieron de nuevo. Siempre fueron incrédulos, disfrazados, infiltrados, pero siempre incrédulos. Y así, mi hermano, te cedo la palabra. Yo creo, hermano, que está muy claro, hermano, lo que se ha hablado. Considero que ha sido muy claro estas dos preguntas. ¿Cómo puedo tener la seguridad de estar salvo y si se puede perder la salvación? Yo creo que ya para ir ya cerrando ahora sí esta transmisión, es muy claro, hermano, como se dice la palabra, hay dos grupos solamente. Siempre va a existir dos grupos. Va a existir el creyente, el cristiano y el no cristiano.
Entonces, el que ha sido regenerado, el que no es regenerado, el que muestra frutos dignos de arrepentimiento y el que nunca los muestra. Entonces, y de manera interna dentro de la iglesia, pues se van a hacer manifiestos estos grupos. Es muy evidente, yo creo que a lo mejor como cristianos puede haber personas que pueden estar en la iglesia y creo que es muy evidente, se van a hacer evidentes los frutos. Los frutos de una persona que ha sido arrepentida, que ha sido salva, y los frutos de una persona que no lo es. Y yo creo que se van a mostrar, se van a hacer evidentes esos frutos y de esa manera también se va a mostrar la salvación del creyente, ¿verdad? Se va a mostrar si la persona es verdaderamente salva, si vive para agradar al Señor o si simplemente vive para agradarse a sí mismo y vive, entre comillas, como cristiano, ¿verdad? Entonces yo creo Amén. que estos dos puntos, estas dos preguntas que se han abordado en esta hora, espero que haya sido de mucha bendición para las vidas de aquellos hermanos que estuvieron en la transmisión y que también aquellas personas que vean esta transmisión, que vean este video en un futuro ahí en los muros, sea de mucha bendición para sus vidas. Yo creo que es un punto muy importante de partida para por nosotros poder tener la convicción y la plena seguridad de que como cristianos somos salvos no por lo que tú y yo hagamos, hermano, sino por lo que el Señor ya hizo por nosotros desde la cruz del Calvario. Amén. Efectivamente, así es, mi hermano, la salvación. Concluimos que no se puede perder porque no me la gané yo. Así Es es. un regalo de Dios. Y quisiera despedirme, brother, con un principio para la audiencia que nos está escuchando. Cuando vayan a la escritura, vayan a ella con la intención de hacer teología. No vayan con una teología ya preestablecida, es decir, muchos señalan, por ejemplo, que la apostasía significa abandonar la fe y definen la apostasía como el abandono de la fe porque efectivamente eso significa la palabra, pero a partir de ese significado crean la teología y no debe de ser así. Yo no voy a basar mi teología en la definición de una palabra. Yo voy a la escritura en su contexto general, su contexto próximo, y yo hago teología de mi interpretación, de mi hermenéutica. Yo no puedo llevar mi teología a la hermenéutica. Es decir, yo tengo que hacer hermenéutica de mi teología. Perdón, al revés, yo tengo que hacer teología de mi hermenéutica. Yo tengo que hacer teología de mi hermenéutica y no al revés, porque entonces llegaremos al texto con muchos pensamientos preconcebidos. Voy a leer al texto, voy a ir a Hebreos capítulo 6 y como mi teología dice que la salvación se pierde, entonces yo lo voy a interpretar de esa manera. Entonces yo no tengo que hacerlo así, yo tengo que ir a la escritura, interpretar la escritura y a través de esa interpretación hacer teología. Así es. Yo creo que sí. Y agregando a lo mejor yo diría que también no se queden casados, ¿verdad? Lo que a mí me enseñaron, o lo que yo escuché, ¿verdad? Esa es la hermenéutica de tradición. Así es, entonces, o yo escuché, se dice, o sea, yo creo que ya somos personas adultas, maduras, y yo pienso que en esa madurez de edad, pues también debemos de ir a la palabra y estudiarla, así como mencionas, porque muchos también van a la palabra para ver qué Dios va a hablar a mi vida, ¿verdad? Voy a la escritura para ver qué mensaje. No, vamos a ir a la palabra para comprender más al Señor, para conocerle más, para enamorarnos más aún del Señor y ver el corazón de Dios, ¿verdad? Que está plasmado en la escritura. Amén. Entonces, Efectivamente, mi hermano. pues yo creo que muchas gracias, hermano, por pues, ponerle tu tiempo para hacer esta transmisión y para que las personas que han estado conectadas y que también estuvieron conectadas con nosotros, haya sido de bendición la palabra que se ha Amén. abordado en estos momentos. Y muchas gracias a todos. Los invitamos a que compartan esta transmisión, compartan este en vivo que hicimos, nuestro hermano Brian y yo.
con este programa, ¿verdad? Que se llama Renovados por la Palabra, ¿verdad? Somos renovados con la palabra. Dios nos llama nuevamente. Les digo que Dios nos llama a todos nosotros como cristianos a renovar nuestra mente a través de la palabra. Entonces, Amén, no así sé, es. unas palabras de finales, hermano. Si deseas. Gracias a todos por los que estuvieron escuchando y los que van a escuchar esta transmisión grabada. Que el Señor les bendiga. Esperamos que sea de bendición. Si existe alguna duda, alguna interrogante, Así es. alguna contraargumentación, es bienvenida. Estamos aquí nosotros para aclarar, para enseñar, para edificarnos unos a otros en un diálogo beneficioso, en un diálogo edificante. Entonces nos ponemos a las órdenes, me pongo a las órdenes para aquellos que pudieran tener dudas, y que el Señor bendiga sus vidas. Les amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Dios te bendiga, hermano. Gracias. Gracias, mi hermano. Estamos viéndonos. Bye. Bye.